El Departamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal, ofrecen programa de especialización en Derecho Penal. Habíamos planteado algunos problemas con relación al embargo y secuestro de bienes a la persona que ha ejecutado el comportamiento típico antijurídico y culpable, medidas que se deben tomar con el fin de lograr la indemnización originada en el daño por el hecho punible que se ha ejecutado. Pero nos preguntábamos en qué procesal se deben embargar o se pueden embargar y secuestrar bienes para el logro de la indemnización de perjuicios. Al respecto, y alcanzamos a mencionarlo, existen dos normas que son los artículos 138 y 139 del Estatuto Procedimental, en los cuales, en el primero de los mencionados, que a partir del momento en que se decreta la detención de la persona, en el mismo auto interlocutorio, puede embargar bienes o pueden secuestrarse. O sea que la prueba requerida para esta medida cautelar es que exista una declaración de testigo que ofrezca serios motivos o un indicio grave de la responsabilidad de la persona. Por eso el artículo 138 permite optar por estas medidas cuando se haya proferido en aquellos delitos en que se admite esta decisión jurisdiccional. En los delitos que no se admite la decisión jurisdiccional de detención, el legislador ha considerado que pueden embargarse y secuestrarse bienes cuando en el proceso surja la prueba que se exige para detener y que encuentra mención en el artículo 439 del Estatuto Procedimental, repite en el artículo 139, o sea, un testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad o un indicio grave. Debe asimismo quedar en claro que el embargo y secuestro de bienes se puede hacer a lo largo del proceso en la medida en que se hayan determinado esos bienes, bien sea por parte del Ministerio Público, bien sea por representa los intereses del perjudicado o por conocimiento que tenga el funcionario de la existencia de esos bienes. También debe afirmarse que que el embargo y secuestro de bienes no requiere de avalúo previo, como se sostiene por algunos doctrinantes, sino que la medida cautelar puede y aún llegar afectados los bienes hasta finalizar el proceso sin que se haya hecho un avalúo de los perjuicios que ocasionó él. Esta deducción la tomamos de las siguientes normas. De una parte, del artículo 138, que habla de la medida cautelar en el auto de detención, cuando hasta ese momento procesal normalmente no se ha hecho ninguna valla. La tomamos asimismo del artículo 145,
en el que se afirma que la condenación puede ser en abstracto. Y eso de hacer la condenación en abstracto puede obedecer a varios aspectos. O no haberse preocupado el funcionario por la determinación del monto de la indemnización de perjuicio. O habiéndose preocupado y habiendo designado peritos, no haberse podido por ausencia de elementos de juicio con los perjuicios en un monto determinado. Pero la norma 145 permite permite sostener que se pudo haber llegado hasta la la sentencia con que existiera evaluó. Así, puede ocurrir que Con con base en el artículo 140 del Código se llegue a que se solicita el desembargo en caso de exceso, porque bien pudo ocurrir que el juez decretó embargo impuesto de bien. Hubo exceso de medida cautelar y ese exceso pudo perfectamente porque no había una base que se tuviera en cuenta, o sea, no había un monto de perjuicios cuando se hizo el embargo y secuestro, y por eso se pide la reducción de ese embargo y secuestro. Asimismo, el avalúo de los perjuicios, en nuestro entender, puede hacerse en cualquier momento procesal, aspecto al cual nos referimos cuando explicamos la causal segunda del artículo 453 excarcelación. No es entonces que exista una sola oportunidad, como algunos sostienen con fundamento en el artículo 503 del Código de Procedimiento Penal, sino que la posibilidad, en nuestro entender, se extiende durante la etapa del sumario y durante la etapa del juicio. Surgen dos problemas más que consisten en lo siguiente. Puede decretarse embargo y secuestro después de la sentencia condenatoria cuando la condenación se ha hecho en abstracto y la persona perjudicada demanda de regulación de perjuicio. Y un segundo aspecto, puede darse estricto cumplimiento al artículo 29 del Código de Procedimiento Penal cuando existen bienes embargados o secuestrados. Empecemos por el primero. Se ha dicho dentro de una interpretación sistemática del código que el embargo y secuestro es procedente hasta antes de darse. Una vez proferido el fallo definitivo, en caso de sentencia condenatoria, se dice que el juez de su competencia y no podría tomar ninguna decisión que afectara bienes de la persona sentenciada. Sin embargo, creemos distinto. Si se presentó demanda de regulación de perjuicios dentro del término previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Penal, el juez continúa con competencia para definir lo concerniente a la regulación de los perjuicios. Demanda que, como se tramita como incidente y se aplican las normas del Código de Procedimiento. En consecuencia, ¿qué ocurre? En el caso en que la demanda haya sido presentada oportunamente, que la sentencia condenatoria desde el punto de vista penal contenga la condenación en abstracto por perjuicios y no existen bienes embargados o secuestrados porque no se pudieron determinar dentro del sumario. La pregunta admite la doble respuesta. Bien puede el juez afirmar que él no puede decretar embargo y secuestro de bienes así quien haya presentado la demanda de regulación de perjuicios demuestre y diga cuáles son los bienes que están en cabeza de la persona física. Y seguramente va a sostener la posición negativa del juez, afirmando que su competencia para tal efecto percluyó una vez que dictó la sentencia condenatoria. Puede darse la otra posibilidad a la cual no se inclina. O sea, que el trámite de regulación de perjuicios hecha por el juez penal
conserva la competencia para embargar y secuestrar bienes. ¿Cuál la razón para respaldar esta ley? Si el procedimiento permite embargar y secuestrar bienes, frente a la probabilidad de que el sindicato es responsable de hecho, o sea, con una mínima prueba de responsabilidad, si el código permite que con esa prueba se afecten bienes del sindicado, nos hemos preguntado, ¿por qué razón? Cuando la responsabilidad penal ya se ha concretado en una sentencia condenatoria, se ha determinado que debe pagarse indemnización de perjuicios. ¿Por qué motivo? Con base en esa sentencia condenatoria y en el trámite incidental de la regulación de perjuicios, no puede embargar o secuestrar sus bienes. Nos parece que no hay una razón lógica jurídica para tener la negativa. Resulta más operante, más jurídico, afirmar que existiendo la prueba contundente de responsabilidad plena, que son los presupuestos para evitar sentencia condenatoria, debe en ese momento, si se presenta la demanda de regulación de perjuicios, ante la existencia concreta de responsabilidad civil y la responsabilidad penal, debe el juez penal por conservar todavía competencia si se denuncia bienes, embargarlos y secuestrarlos para poder, cuando se concrete la indemnización de perjuicios, asegurar el pago de esa indemnización. Diferente es el caso cuando la condenación se ha presentado en concreto, o sea que el juez en la sentencia ha determinado el monto indemnizatorio, porque en ese caso proferida la sentencia condenatoria, ejecutoriada esta decisión jurisdiccional, el juez penal pierde competencia para efectos de embargar nuestras bienes. Porque ya cualquier trámite subsiguiente corresponde adelantarlo ante el juez civil con base en un juicio de ejecución, y el juez penal se limitaría, en tratándose de bienes, en caso de que estuvieran embargados, dejar transcurrir 2 meses y levantar la medida cautelar. Pero si no hay bienes embargados, su competencia desapareció y no sería factible que tomara estas medidas cautelares con posterioridad a la decisión que puso fin al proceso. Por último, y sobre este tema, existe un problema que con alguna frecuencia se presenta en los juzgados. Y el problema es el siguiente, que hemos enunciado con anterioridad. Cuando se condena a la persona y se le concede el subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, este subrogado penal queda supeditado a que se cubra los perjuicios que ha ocasionado el delito. Esto significa que ordinariamente el juez, cuando profiere la sentencia y por darse los requisitos de la suspensión condicional, da un plazo a la persona sentenciada, por ejemplo, 3, 4, 5 meses, para que dentro de ese lapso cubra los perjuicios. Y en caso de no cubrirlos, se hace efectiva la sentencia, o sea que se revoca el beneficio de la suspensión condicional por no haber cubierto los perjuicios en el término que el juez considera prudente y debe cumplirse efectivamente la sentencia. Sobre este punto debe hacerse una distinción, y la distinción consiste en saber cómo se hizo la condenación en la sentencia, sobre o con relación a la indemnización. Porque si existe una sentencia en abstracto, resultaría bien difícil dar un plazo para que la persona pague los perjuicios. Perjuicios que ni siquiera el mismo juez pudo concretar en la sentencia. Pero además de esto, hay casos en que los bienes están embargados. Cuando hay bienes embargados para el pago de la indemnización, no es posible establecer un periodo o un término discrecional por parte del juez dentro del cual deban pagarse los perjuicios. Porque resulta que cuando hay bienes embargados, se inicia o bien un juicio ejecutivo, o si la condenación fue en abstracto, viene la regulación de perjuicios. Si el juez propone un término, cualquiera que sea, para el pago de los perjuicios, pudiéramos afirmar que está desconociendo
las consecuencias cuando hay bienes embargados y se inicia un juicio ejecutivo o la regulación de esos perjuicios. Porque el término en ese caso no podría usarlo el juez, porque ese término depende de la duración del juicio ejecutivo o depende del trámite de la regulación de los perjuicios que el juez por adelante decir cuál debe ser ese término. Esto nos permite afirmar que con base en el artículo 29 solo se podría establecer un término para que el sentenciado cumpla con la indemnización o si no revocar el subrogado cuando no hay bienes embargados y siempre que la condenación haya sido en concreto. Formular un ejemplo de la vida real. Existían bienes embargados y el juez en la sentencia condenatoria, a más de deducir la responsabilidad penal, precisó el monto de la persona sentenciada. No fijó periodo o término para que cubriera esos perjuicios. La sentencia fue recurrida o simplemente se envió en el grado jurisdiccional de consulta al tribunal. El tribunal confirmó la decisión, pero la adicionó en el sentido de que debía cubrir los perjuicios durante los 4 meses siguientes, esto con el fin de dar desarrollo al artículo 29 del Código. La persona perjudicada, cuando quedó ejecutoriada la sentencia, presentó demanda de ejecución ante el juez correspondiente. El juez libró mandamiento de pago. La contraparte presentó excepción de demanda antes de tiempo, afirmando de que en este caso el tribunal en lo penal había discrecionalmente y de acuerdo al artículo 29 dado un plazo de 4 meses para cubrir los perjuicios, o sea que solamente si se ha vencido ese término y no se han cubierto los perjuicios, es viable la demanda de ejecución. El juez negó esa pretensión, esa excepción de demanda antes de tiempo. La providencia civil fue recurrida y la sala del tribunal correspondiente dijo prospera necesariamente la excepción de demanda antes de tiempo. En ese interregno, como era apenas lógico, la persona que tenía afectados los bienes por embargo y secuestro invocó ante el juez penal el artículo 145, manifestando que esa norma mencionada da solamente un plazo de 2 meses para presentar la demanda ejecutiva y si no se presenta se levanta el embargo y secuestro o las medidas cautelares de esos bienes. Se levantaron las medidas cautelares y cuando con posterioridad en cumplimiento de la decisión de la sala civil de un tribunal de que debían dejarse transcurrir los 4 meses que habían propuesto en la sentencia, los bienes habían desaparecido y la indemnización quedó sin ningún efecto positivo. Radica el error. El error radicó en haber propuesto un término para el pago de perjuicios cuando había bienes, porque en ese caso, como lo afirmamos con antelación,
no se puede condicionar el subrogado de la suspensión condicional a un plazo discrecional del juez penal, sino que debe dejarse sin ningún plazo y dar cumplimiento al artículo 145 del Estatuto. Diferente, desde luego, es cuando la condenación ha sido en concreto y no existen bienes embargados o secuestrados, también puede proponerse el plazo para el pago de esos servicios. En este orden de ideas, miremos algunos aspectos de la condenación en abstracto y concreto. Sabemos que la sentencia puede producirse en cuanto a la indemnización de dos formas. O una condenación en concreto, lo que significa, existan bienes embargados o no, que la persona debe cubrir un monto fijado dentro de la sentencia correspondiente. En abstracto, cuando ese monto no sea fijado por diferentes razones. El nuevo Código Penal trae dos normas cuyo cumplimiento depende de algunas condiciones, y son los artículos 106 y 107 del Código Penal, que se refieren a los perjuicios morales y perjuicios materiales. Se afirma que si los perjuicios morales no han podido ser cuantificados por ausencia de elementos de juicio, el juez puede discrecionalmente condenar hasta un monto máximo de 1000 gramos oro, y algo similar con los perjuicios de carácter material, en que al juez se le da la discrecionalidad de condenar hasta un monto de 4000 gramos oro. Entonces, que cuando no ha existido avalúo, el juez debe echar mano de los artículos 106 y 107, y que en consecuencia, con el nuevo Código Penal, con en el Código de Procedimiento, en ningún caso puede, con la nueva legislación, el juez hacer condenación en abstracto, que siempre toda sentencia debe tener la concreción de la penal y la concreción de la responsabilidad civil. A esta tesis generalizada, planteada así, se pueden hacer algunas objeciones, y tomamos algún concepto de la General de la Nación, cuando por entonces era procurador delegado el doctor Aldana Rosso, para sostener que no siempre se debe condenar a perjuicios. El fundamento para decir que no se debe condenar a perjuicios surge de varios aspectos. Uno, que la acción civil es eventual o es contingente, mientras que la acción penal es imperiosa, es necesaria. Asimismo, que hay delitos que en estricto sentido no generan necesariamente una indemnización de perjuicios, por ejemplo la conspiración, o en ciertas tentativas donde no sino un principio de ejecución del comportamiento ilícito, principio de ejecución que no menoscaba el bien jurídico ni siquiera permite la indemnización. Hay otros casos cuando no se ha podido identificar al titular de la acción indemnizatoria, por ejemplo, en el concierto para delinquir,
que como acto preparatorio que ha sido llevado a delito autónomo en el código, pues resulta difícil decir quién es el titular de esa acción. Puede ocurrir también que el perjudicado renuncie a los perjuicios que haya podido sufrir. En estos eventos que hemos mencionado rápidamente, nadie que no puede en la sentencia condenarse a perjuicios y las razones son elementales por lo cual no es necesario. Pero nos preguntamos, ¿en qué casos puede utilizarse las fórmulas de los artículos 106 y 107 del Código Penal? Nos parece que esas fórmulas requieren de dos presupuestos fundamentales. Que haya perjuicios, o sea que no se esté en los casos excepcionales que hemos mencionado de no determinación del titular de la acción indemnizatoria, o que el delito no genera perjuicio de ninguna naturaleza, sino que en realidad se trata de una infracción que sí genera perjuicio. Primer presupuesto. Segundo presupuesto, que el juez haya oportunamente designado peritos en el proceso y que esos peritos, previo necesariamente el estudio que corresponde, sostengan que el proceso no arroja los elementos de juicio para poder precisar la cuantía de los perjuicios. Dictamen que ha debido ser puesto a disposición de las partes, dictamen que puede ser objetado por las diferentes razones que se objeta un dictamen, pero como se hizo toda la tramitación, se hizo el avalúo, se puso a disposición de las partes, sin embargo, el juez o el perito, perdón, considera que no hay elementos de juicio, en ese caso, dándose esos presupuestos, el juez puede utilizar los artículos 106 y 107 del Código. No puede, en consecuencia, arbitrariamente sustituir el dictamen de unos peritos que no ha nombrado y completar el vacío en ausencia de esos peritos diciendo algo de 106 o 107 del Código Penal. Esas normas, insistimos, queda condicionada su aplicación a que existan perjuicios y que los peritos que se han nombrado digan no existe elemento para cuantificar los perjuicios. Si esto no ocurre, si no se dan estos presupuestos, la condenación tiene que hacerse en abstracto y está impedido el juez para hacer uso de la tan necesidad. Debe asimismo recordarse que no se trata, en el caso de la indemnización de perjuicios, de una acción civil con todas las características que le son propias, o sea que aquí no puede operar lo que denominan el principio de congruencia, que solo se concede lo que se pide. Que recuérdese que puede existir condenación en perjuicios aunque no haya parte civil y aunque el Ministerio Público no haya solicitado esa condenación, el juez la puede hacer de oficio con normas que hemos citado anteriormente. Queda un interrogante. Normalmente se dice que la utilización de los artículos 106 y 107 debe hacerse dentro de la sentencia, o sea, que hasta cuando termine el proceso, la decisión definitiva, sentencia condenatoria, puede hacerse uso de los artículos 106 y 107. Pero nos preguntamos, dentro
de la demanda de regulación de perjuicios, cuando el juez optó por condenar en abstracto, porque no nombró peritos, y condenó en abstracto, y la parte perjudicada presenta demanda de regulación de perjuicios, podrá hacerse uso de los artículos 106 y 107 para culminar el incidente de regulación de perjuicios. La respuesta para nosotros es afirmativa. Afirmativa por lo siguiente: la regulación de perjuicios después de la sentencia tiene como es elemental una sola finalidad: concretar esos perjuicios que no se pudieron concretar durante el proceso ni en la sentencia condenada. Puede que se inicie el incidente con todo el trámite de incidente para regulación de los perjuicios, y que agotado el trámite, con la designación de peritos y demás, se llega a la conclusión de que no hay elementos de juicio todavía para poder decir el monto de esos perjuicios corresponde a tal cifra. En esos casos, pensamos nosotros de que puede tomar el juez los artículos 607, desde luego que con los mismos presupuestos que hemos mencionado, de que estén objetivamente demostrados unos perjuicios y que las personas técnicas peritos en la regulación de ellos afirmen que no hay elementos de juicio, a pesar de que el artículo 106 y 107 y tampoco ninguna norma nos diga que pueda hacerse uso de dichas disposiciones legales para el incidente de regulación de perjuicios, creemos nosotros de que si el fin de la demanda de regulación es concretar los perjuicios, por ningún motivo el juez puede nuevamente hacer abstracción o condenación en abstracto, y tendrá que utilizar los mecanismos ya propuestos, o sean las dos nuevas normas que trae el Código Penal para cuantificar los perjuicios en gramos oro, hasta 1000 si se trata de perjuicios morales y hasta 4000 cuando se trata de perjuicios materiales. Dos aspectos de suma importancia como resumen de lo que hemos dicho, y es que en la regulación de perjuicios después de la sentencia se pueden en nuestro sentir embargar y secuestrar bienes, y en segundo lugar se puede hacer uso de los artículos 106 y 107 para culminar el incidente de regulación de esos perjuicios. Con estas anotaciones creemos que podemos dar por terminado el tema que habíamos propuesto, y que eran las medidas que afectan los bienes durante el proceso y después del proceso, bienes de tercero, el decomiso y bienes del sindicado para la indemnización de perjuicios. En la próxima charla iniciaremos un nuevo tema, y es el referido a algunos autos de importancia y que requieren alguna explicación durante el proceso y antes del proceso, o sean los autos inhibitorios, cesación de procedimiento y los calificatorios del sumario. Esta sesión ha concluido. Agradecemos su atención. Fue una realización del Departamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia.